Shalom, shalom y bienvenido a Cuidando mis viñas. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo soy Yona y vamos a estar hoy hablando acerca de la genealogía a la luz de la Torá. Vamos a mirar una parte introductoria realmente a el árbol genealógico, maldición y bendición heredadas. Bendito sea el abacados. Baruch Hashem. Baruch atah Yehei Vahei Eloheinu melech haolam asher bahadanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehei Vahei noten ha-Torah. Baruch atah Yehei Vahei noten ha-Kadosh Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Yehei Vahei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Yehei Vahei, dador de la Torah. Bendito eres tú, Yehei Vahei, dador de la Kadosh Torah. Bendito el Eterno, porque tenemos Torah, tenemos Torah. Barejeju et Yehei Vahei Hameborá, bendigan a Yehei Vahei, quien es bendito. Baruch Yehei Vahei Hameborá Leolam Vaed. Bendito sea Yehei Vahei, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito es el Abacados. Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno. Vamos a establecer algunos parámetros en esta introducción a las genealogías. Vamos a establecer algunos parámetros mínimos para poder estudiar la genealogía. ¿Quién inventó, quién creó las genealogías? Pues lo encontramos en Bereshit 1:27. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra, él los creó. ¿Quién entonces inventó, creó, nos presentó qué iba a ser y qué serían las genealogías? El mismo Eterno. Bendito sea el Abacados. El primer registro genealógico, ¿en dónde lo encontramos? En el Gan Eden. Hashem constituye el primer matrimonio. Bereshit 2:24. ¿Qué nos dice Bereshit 2:24? Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y permanecerá con su esposa y ellos serán una sola carne. ¿Con quién nos hacemos una sola carne? Con el cónyuge, con el esposo, el hombre con la mujer con el hombre. No hay forma que sea de otra manera. Solamente el hombre con la mujer son una estructura como una pieza que encaja de manera perfecta. Nuestra anatomía está diseñada para encajar de manera perfecta, como un rompecabezas, el varón con la mujer. El varón con el hombre no encaja, la mujer con la mujer no encaja, varón y hembra, hombre y mujer. Y así es como se hacen las familias. Genealogía desde el huerto del Edén, desde el Gan Edén. Bereshit 1:28. Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado, y toda la tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. ¿Para qué nos creó el Eterno? Para tener descendencia. Y esos descendientes a su vez tendrían genealogía, un árbol genealógico, unos ascendientes. Bendito el Abacadosh. La importancia de la genealogía. La genealogía es vital para comprender nuestra relación con Elohim, Yud-Hei, Vav-Hei, y nuestra posición en la historia de la humanidad. O sea, es importante conocer. Pero, ¿qué es la genealogía? A grandes rasgos, grosso modo, la genealogía es el estudio y registro de la ascendencia de una persona o familia. Entonces, ascendencia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahí hacia arriba. Descendencia, hijos, nietos, bisnietos, hasta los nietos, etc. Entonces, la genealogía tiene todo que ver con nuestra ascendencia. ¿Quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos? Y cómo ese árbol genealógico me va a traer bendición o maldición. Bendito sea el Abacadosh.
¿Para qué necesito entonces saber mi árbol genealógico? Estudiar o conocer mi árbol genealógico me pone en contexto con mi herencia espiritual, sea mala o sea buena. Es posible que este pequeño estudio para algunas personas dé respuesta a algunos interrogantes. ¿Por qué me suceden este tipo de cosas? Es muy posible que hoy tengas esa respuesta. Todos tenemos dos tipos de herencia genealógica y debemos tomar acciones al respecto. Hay una mala herencia y hay una herencia buena. Herencia mala y herencia buena. Vamos a conocer al respecto qué nos dice el Eterno en su palabra. Entonces, que la mala herencia la vamos a encontrar en Gálatas 5:16 al 21. Hay una mala herencia que son obras de la carne, hay raíces de amargura, hay falsas doctrinas, hay soberbia, hay ignorancia, hay mundanalidad, hay carnalidad. Ese árbol malo tiene unas raíces terribles y lo que trae son maledicencia, fornicación, desorden, inmundicias, disensiones, murmuraciones, contiendas, envidias, divisiones. Pero ¿por qué todo esto? Y no estamos hablando a la luz exclusivamente de las congregaciones, de las Keilot o de las yeshiva o de la sinagoga, no, estamos hablando a nivel de familia. ¿Por qué esta herencia mala? ¿Por qué en esa familia? Familias con raíces de amargura, familias que no salen de las falsas doctrinas, familias que tienen ignorancia en cuanto a la Torá, familias que tienen carnalidad, mundanalidad, divisiones, tantas cosas, familias donde la fornicación, el adulterio, las contiendas, el desorden se hace tan sencillo. Heredan, tenemos entonces, heredando maldad y castigo. Miren lo que dice en Shemot 4:5. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Yud-Hei, Vav-Hei, tu Elohim, soy un Elohim Caná, un Elohim celoso, castigando, vamos a hacerle énfasis a esta parte, castigando a los hijos por los pecados, por las transgresiones de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué pasa con este texto? Entonces, en Ezequiel 18:20 es muy distinto al que acabamos de leer. En 18:20 nos dice que cada persona que comete transgresión, esa persona es la que paga por su transgresión. Pero aquí en Shemot, el Padre nos dice que castiga a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le odian. Vamos a ver si es que acaso la palabra tiene alguna contradicción y sabemos que de ninguna manera. En Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque jatá es la que morirá. Un hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo, sino que la acá, la justicia del justo, será la suya propia, y la iniquidad del transgresor será sobre él. Entonces pareciera como que la palabra nos dice dos cosas contrarias, como que el Eterno nos dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero también nos dice que no, que cada cual muere por sus propios transgresiones. ¿Qué quiso decir el Eterno? Entonces en Ezequiel 18:20, nosotros tenemos que mirar este texto a la luz del libre albedrío. Jatá es pecado, pecar, perder, renunciar, falta, extraviar el camino. Por lo tanto, un hijo no tiene por qué cargar, no tiene por qué continuar con la iniquidad de su padre, ni el padre que ve a su hijo pecar tiene que cometer la iniquidad que hace su hijo, que comete su hijo. ¿Qué pasa entonces con este texto? La tercera acá, la justicia del juicio será la suya propia y la iniquidad del transgresor será sobre él. La misma premisa aplicable para jatá, para pecado ajeno, es para sedaká. Es decir, los buenos actos de los padres no operan de manera obligatoria a los hijos y la sedaká, la justicia de los hijos, no es obligatoria para los padres. Entonces, veamos.
¿Qué aprendo de este texto de Ezequiel 18:20? Puedo cortar. Mira, tú y yo podemos cortar. Vamos un momento de llegar a esta partecita. Miremos qué nos dice el Eterno. El Eterno dice que Él castiga a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le odian. Es decir, un hijo ve que su padre hace mal y el hijo continúa haciendo mal y el otro hijo y el nieto y el bisnieto. Entonces, todos ellos cargan esa maldad. Pero luego el Padre nos dice en Ezequiel, nos dice, no, no es necesario que carguen la maldad. Si se arrepienten, si se arrepienten. No es necesario ni el pecado, ni la bondad siquiera, ni la justicia siquiera es obligatoria, porque un padre de familia se porta mal, el hijo se tiene que portar mal. No, podemos nosotros cortar como hijos, podemos cortar con eso que viene de nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico. Tú vas y miras el árbol genealógico, haces todo el árbol genealógico y pones el nombre o las fotos y dices, bueno, esta persona en mi familia hizo estas cosas que no fueron buenas, pero hizo también estas cosas que sí fueron buenas. Pues con respecto a las cosas que no fueron buenas, en lo que hubo transgresión a la Torá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al Eterno, esto no me representa, este pecado no me representa, bendito el Eterno. ¿Qué aprendo entonces hasta el momento? Aquí en Ezequiel 18:20, puedo cortar con toda mala costumbre que viene de mis padres y de sus padres. Bendito el abacados, bendito sea el nombre del Eterno. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos con esa palabra que el Eterno dice, voy a castigar hasta la tercera y cuarta generación. Yo me tengo que quedar con esa palabra de castigo. No, tú y yo podemos mirar en nuestro mal árbol genealógico y decir, este jatá, este pecado de la familia, este no tiene por qué llegarme a mí. Yo renuncio a ese pecado. Un padre borracho, problemático, que golpea, que maltrata, sus hijos no tienen que continuar con esto. Ellos pueden decir, yo rompo con esa maldición generacional. Este árbol genealógico dice que en la familia hay personas que hacen esto, es decir, yo no quiero continuar con eso. Enfermedades. Hay personas que dicen, no, es que en su familia, su bisabuela, su abuela, su mamá, etcétera, murieron de X o Y enfermedad. Esa persona está esperando como a morir de esa enfermedad o está esperando, está como sentada esperando que esa enfermedad le llegue. No, no, podemos cortar con ese mal árbol genealógico, arrancarlo de raíz en el nombre de Yeshua. Nosotros podemos, imagínate, si con un poco de fe, con un poco de emuná, podemos mover montañas, literal montañas. Imagínate todo lo que nosotros podemos en el nombre de Yeshua hacer. Eso que viene en tu familia, eso que toca a tus descendientes, tu cera. Podemos cortar con eso. Su pecado, su jatán, no tiene por qué determinar mi vida, tu vida, tu cera, no, tus descendientes, no. El mal árbol genealógico no tiene por qué determinar nuestra familia. Nuestra familia. Es que el hijo es así porque así era la abuela. No hay por qué, no, definitivamente. Esas malas herencias podemos cortar con ellas. Con el conocimiento anterior, veamos algo más de heredando maldad y castigo y tus propias decisiones, es decir, tu libre albedrío. Está en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, donde dice, y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Perfectamente evidente. Es decir, lo malo, la mala heredad se nota. Se nota. Es que es una familia de borrachos, es una familia de promiscuos, es una familia de personas que generan pleitos, se nota esa mala herencia, ese castigo que se viene por todo, este árbol genealógico malo, se expresa a sí mismo en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Mire cómo tenemos todo un montón de cosas que hay que empezar a romper con todo eso. Idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades,
ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas, de toda la mala herencia, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yud-Hei, Bab-Hei. Esa mala herencia, es que en la familia se dio esto, en la familia aquello, pues no, usted haga su árbol genealógico. Mire, allí escriba el nombre, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y si tiene más, pero póngalas allí. ¿Qué hicieron esas personas? ¿Qué hicieron desagradable para el Eterno? Y cuando usted llegue a ese punto de lo desagradable que hicieron, corte con eso y el Eterno, esto no me representa y yo no tengo por qué estar dentro de la maldición de la tercera y cuarta generación de los que te odian, porque yo no te odio. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, cada cual según la cantidad de cera que tenga, no tienen por qué sufrir esos estragos. Yo corto con eso, entonces usted tiene que cortar ese mal árbol de raíz. Ese mal árbol de raíz trae consigo castigo. Hay una mala herencia. Los abogados entendemos que cuando se recibe una herencia, cuando alguien viene a consulta, pues cierto, le dicen, abogado, bueno, mira, para que me tramite la sucesión de mi papá, de mi mamá, o una sucesión doble, intestada de ambos padres, hay algo que uno como abogado, uno le dice a las personas y es, ustedes deben de recibir la herencia con beneficio de inventario. ¿Eso qué es? Hasta donde a usted le convenga, por decirlo de alguna manera. No sea que las deudas que tenga esa masa hereditaria sea tan grande que desborde lo heredado y tenga usted que responder con sus propios bienes. Esas son las malas herencias. Esa mala herencia de envidia, de borrachera, de orgías y de todas esas cosas que acabamos de leer, llegan a su vida y usted tiene que decir, no, yo no recibo esta herencia, yo no la recibo. Esta herencia quiere desbordar lo que yo soy. Y entonces esa herencia va a tocar a tu familia, esa mala herencia. Tienes que decir, no, yo no recibo esta herencia. Esto que hicieron mis padres, no, yo no recibo esa herencia. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, es un asunto del mundo espiritual que se manifiesta en el plano físico, en el plano material. Todo lo que vemos en el plano material tiene una repercusión directa del mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede en el mundo espiritual? En el mundo espiritual, si tú no cortas, no rompes ese poder especial, amplio y suficiente que le diste a los espíritus inmundos para que operen en tu vida, si no rompes con eso en el nombre de Yeshua, ellos siguen teniendo legalidad para actuar. Entonces ellos vienen y siguen incitándote a todas estas cosas y la condición de eso, la consecuencia de eso, es que vas a incurrir dentro del grupo de las personas que reciben ese castigo por las generaciones, por tus ancestros, por tus ascendientes que hicieron cosas que al Eterno no les agradaban. O sea, el abacados. Volvamos entonces a la pregunta, ¿para qué necesito saber de mi árbol genealógico? Conocer el árbol genealógico pone en contexto la herencia espiritual. Si esta es mala, se puede romper con el ciclo de maldad, revocando la legalidad espiritual mediante la cual están amparados los demonios. Porque a una persona, un demonio la molesta una vez, dos veces, tres veces, y como que esa misma mala secuencia continúa, porque hay en el mundo espiritual un poder que no se ha revocado. Hay que revocar esa legalidad espiritual para que el enemigo no se sienta amparado con, es que yo puedo hacerlo. Si es posible romperlo, sí, con todo documento legal dado en el mundo espiritual y o físico a los enemigos de mi Elohim. Los enemigos de mi Padre son mis enemigos. El enemigo de nuestro Padre Celestial, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Esos enemigos
van a querer atacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si odian a nuestro Padre, que es 3 veces Kadosh, 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 por consiguiente nos odian a nosotros, que tenemos la mente del Mashiach. Nos odian, que puede que romper con ese documento legal. Mire qué linda, me encontré esta imagen y dije, qué linda esta imagen, una raíz fuerte, rompe el más duro asfalto. ¿Cómo no vas a poder romper con ese poder, este documento legal que le diste al enemigo en el mundo espiritual o aquí en el mundo material? Si aún las flores pueden romper el asfalto, ¿cómo no vas a poder si he visto flores romper el asfalto? Sabemos que una raíz fuerte de un árbol grande inclusive puede levantar el asfalto, puede tumbar, derribar casas, edificaciones completas, si es posible. Entonces, todos tenemos 2 tipos de herencia genealógica y debemos tomar decisiones o acciones al respecto. Ya vimos esa herencia mala, ahora miremos esa herencia buena. Vemos entonces esa herencia buena de un árbol bueno, de un árbol que está lleno de buenos frutos, de un árbol que, como dicen Gálatas 5:22, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es una buena herencia. Una buena herencia, es la herencia buena. Ay, recibí tanto amor, he recibido tanto amor, que lo que tengo para dar es amor. De lo que tengo te doy. Si la herencia es buena, los frutos son buenos y lo que se va a dar es bueno. Bendito el Abacadosh, Baruch Hashem. Entonces, así con las herencias malas se hereda maldad y castigo, con las herencias buenas se hereda bienestar y recompensa, que dice Shemot 26, pero exhibiendo misericordia. Bueno, entonces viene diciendo que él castiga la maldad de los padres, los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero exhibe misericordia, está exhibiendo, constantemente exhibiendo de una manera constante misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis votos. ¿No sabes cuáles son las mismas del Eterno? Bueno, ve en este mismo canal, vas a encontrar, tenemos un playlist ahí donde hay una lista donde dice mis votos. Vamos en 21 clase, 21 en clase. Así que entra, conócelo. No puede ser que lleguemos a Torah y a Yeshua y no sepamos cuáles son los misbot, cuáles son esos 613 misbot, cuáles aplican para mí, cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes, cuáles son para el Kohen Gadol, cuáles son los para los Kohanim, cuál para mujeres, cuáles para hombres, cuáles para el Beit Hamidash, el Mishkan, el templo. Entonces el Eterno dice, hay bienestar y recompensa hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis votos, heredando bienestar y recompensa, así como las familias se habitúan a lo malo. También es posible que las familias se habitúen a lo bueno, a las buenas acciones y a las buenas recompensas. Es posible que una persona esté tan acostumbrada al maltrato, a, a cosas desagradables, que cuando le presentan algo bueno no lo sepa reconocer, pero nosotros tenemos que ser esa familia que, bueno, vamos a hacer el árbol genealógico, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etcétera, y mirar cuáles son esas buenas características, esas cosas en las que ellos obedecieron a nuestro Padre, y en eso, y solo en eso sí nos representa. En su maldad no me representa, en su pecado no me representa, en las cosas que hicieron buenas, en eso me representan. Amar y obedecer las mismas del Eterno hace que su misericordia, su rajen, su gesed se extienda hasta la milésima generación. Aquí hay un dato muy interesante que ahorita vamos a ver con respecto a la milésima generación. Amar y obedecer los mismos del Eterno hace que su misericordia se extienda no solamente hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta esa milésima generación. Vamos a mirar esto, qué tan interesante. De, de, de Adán hasta Abraham hay como 14 generaciones. De Abraham hasta David hay 14 generaciones.
De Salomón a Jeconías hay 14 generaciones. De Jeconías a Yeshua hay 14 generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, hasta Yeshua estamos en el año 4000. De la fundación del mundo, de la creación, hasta Yeshua son 4000 años. De Yeshua hasta el punto en el que vamos, van 2000 años y un poquito. Al día de hoy, 2024, llevamos 2000 años y 24 años adicionales. ¿Eso qué quiere decir? Si en 4000 años las generaciones fueron más o menos 14 más 14, 28, más otros 28, 56 generaciones hasta Yeshua. Es decir, que hasta este momento en que vamos, posiblemente nosotros no llevamos ni siquiera, posiblemente no, nosotros nos llevamos ni siquiera 100 generaciones. ¿De qué habla el Eterno cuando dice que hasta 1000 generaciones, milésima generación es una hipérbole? ¿Qué es una hipérbole? No, mira, es una exageración, es una figura retórica, es un recurso estilístico que consiste en el agrandamiento o en la exageración de los rasgos o las magnitudes atribuidos a un referente o a una situación. Se hace no para falsear la información o para mentir, no, sino para transmitir una apreciación subjetiva, es decir, transmitir un punto de vista. El Eterno sabía que del momento de la creación hasta el momento de la venida de Yeshua HaMashiach a instaurar el reino milenial, no iban a haber 1000 generaciones. ¿El que está diciendo? Él está utilizando esta hipérbole sencillamente para decirnos que la misericordia de él se extiende a todo el mundo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto es una cosa maravillosa, maravillosa. Así que cuando el Eterno en Shemot 26 usa esta hipérbole, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis misbot, nos está diciendo que por una sola persona que se ajuste, que cumpla los misbot, todo el mundo podría gozar de su misericordia. Bendito sea el Eterno. ¿Quién podía hacer eso? Solo Yeshua pudo cumplir con todos los misbot atribuibles. Por tanto, todas las generaciones posibles en el mundo tendrán salvación en Él. ¿En quién? En Yeshua. Escrito está en Yohanan 3:16, porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es las milésimas generaciones. O sea, nosotros sí o sí estamos dentro del plan redentor, salvífico del Eterno. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que debe ser adecuado? ¿No te estamos ajustando a la obediencia, al amor, la obediencia a los misbot? Otra posible interpretación en nuestro favor del texto bíblico es que la obediencia de uno solo de nuestros ancestros en nuestro árbol genealógico hace que la misericordia del Abacadosh nos alcance. Mire que es esto hermoso. Conocer nuestra genealogía, nuestro árbol genealógico, nos permite liberarnos de las maldiciones generacionales. No nos representan sus malas acciones y a su vez ratificar las buenas acciones generacionales que sí nos representan. En cuanto a la genealogía con Yeshua, déjeme decirle que hay una excelentísima noticia. Es que mi familia es, después de yo hacer el árbol genealógico, hago dos árboles genealógicos, uno con las acciones, malas acciones, y otra con las buenas, pero me doy cuenta que definitivamente mi familia, puede decir alguno, es de pésimas acciones. Pues le tengo una excelentísima noticia, Efesios 2:19. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos advenedizos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yud-Heh-Vah-Heh, y esto es una maravilla, una perla súper preciosa, y miembros de la misma familia de Yud-Heh-Vah-Heh. Bendito es el Abacadosh. Volvamos a la pregunta, ¿para qué necesito saber de mi árbol genealógico? Para ponerme en contexto con mi herencia espiritual y poder encontrarme y reencontrarme con Yeshua en redención.
¿Para qué? Para reconocer mi papel en la línea de salvación. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Cuando conozco mi árbol genealógico, cuando veo ese árbol de familiar, yo puedo reconocer mi llamado. Ah, no sé cuál sea mi llamado. Una vez de que hagas todo el árbol genealógico, vas a saber, mi llamado es este, es a corregir, es hacer vidú y teshuvah tikkun con respecto a tales cosas que son una mala herencia. Vidú y confesión, teshuvah, arrepentimiento, tikkun, rectificación. ¿Cómo voy a rectificar esa mala herencia para que mis generaciones, mi cera, mis descendientes no hereden lo malo? En conclusión, quien conoce su historia, su árbol genealógico, puede, si quiere, haciendo uso de su libre albedrío, cambiar su historia e impulsar solo su buena herencia. ¿Cómo? Pues nos quedan dos interrogantes para un próximo estudio. Uno, cómo romper maldiciones generacionales, maldiciones de mi árbol genealógico. Muy interesante que lo estudiemos, que hagamos ese árbol genealógico y nos pongamos en la tarea de romper uno por uno. Haga ahora lo que pueda y después, cuando hagamos este otro estudio, pues complementa lo que se empieza a hacer. El padre que empezó la buena obra la va a terminar. Dos, cómo obtener las bendiciones generacionales por las buenas acciones de mis antepasados. Hay cosas que hicieron mis antepasados, tus antepasados, que son para bendición, pero que el enemigo de alguna manera las ha retenido. ¿Cómo reclamo esa buena herencia que me pertenece, que me corresponde, pero que de alguna manera hasta el día de hoy no sabía cómo reclamarla? Bendito es el nombre del Eterno. Hasta aquí entonces este pequeño estudio. Shalom, shalom. Bendito sea el nombre del Eterno.